Hola, estimados amigos de Radio Pentagrama, estimados amigos de Constitución, estimados amigos de la billetera. Estamos iniciando este programa en el 104.3 del dial de frecuencia modulada de la ciudad de Constitución, pero para todo Chile y para todo el mundo, para todos los que nos quieran apreciar los conocimientos de nuestro panelista permanente. Como siempre, cumplo con presentar a Ignacio Castro, que es ingeniero comercial, tiene un magíster en finanzas, ¿no? Parte del magíster en finanzas, porque Claro, es administración de empresas. claro, ya. Y algunos estudios en Estados Unidos, dice que ha trabajado en varias empresas, lo que es efectivo, por supuesto, y, y él es la persona que lleva y dicta la pauta de este programa, así que se los presento nuevamente y informarles que nos pueden ver en YouTube desde las 15 horas, en YouTube desde las 15 horas. En la radiopentagrama.com, directo en la página de la radio, nos pueden ver en directo en el fanpage. Ahí sí. Y también en la página de la radio directo. Y también en el fanpage de Facebook de Radio Pentagrama. Así que los invitados, quedan todos invitados a escucharnos a este programa que hemos llamado La Billetera, que se llama en YouTube La Billetera Podcast y que tiene como estrategia, como lineamiento básico, que las personas comunes y corrientes, como quien les habla, conozcamos algunos términos y algunos conceptos de la economía, sobre todo de la macroeconomía, de tal forma que sepamos tomar buenas decisiones con nuestra propia billetera. Así que buenas tardes, don Ignacio. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes a todos los auditores de la billetera. Oiga, cómo pasa, la semana pasa volando. Qué impresionante, ¿eh? Mire, usted tiene muchos años, por eso pasa volando. Bueno, Dejémosla ahí mejor entonces, no, ¿eh? pero te voy a explicar por qué. Salgamos de ahí. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Diga. Yo siempre desde chico, yo tengo más de 70 años, escuché muchas veces que el tiempo pasaba volando. Todavía las nuevas generaciones dicen lo mismo, el tiempo pasa volando. Entonces me preocupó eso, ¿ah? Porque cuando uno estaba niño, el año era muy largo. La Pascua no llegaba No nunca. llegaba nunca, Sí. no llegaban nunca las vacaciones. Fíjate tú que hay una explicación biológica, científica. No recuerdo en este minuto, porque esta cuestión la heredé hace como 30 años atrás, no recuerdo en este minuto la sustancia química que tiene el cerebro, que la produce el cuerpo humano, la produce en forma 100% durante 25 o 30 años de tu vida. Después, esa sustancia química, un producto químico, empieza a disminuir porque ya el cuerpo no lo produce, se mantiene nomás, pero se va desgastando. Y esa sustancia es la que hace en el cerebro la percepción del paso del tiempo. Mire qué interesante, ¿eh? Mientras más años tenga usted, señor, más rápido va a percibir el tiempo. Debería ser al revés. Por supuesto. Sí. Bueno, después que cierre los ojitos la última vez, va a ser más Más lento. ralentizado. Sí, más lento, efectivamente. Así es que después de eso dije, esta cuestión no tiene remedio, así que me quedé tranquilo. Porque yo pensaba que estaba muy acelerada mi percepción del tiempo. Así que quédese tranquilo, señor. Sí, Bueno, así que sí, vamos mientras por más digas que se pasa rápido, la conclusión es obvia. sí, Más años. sí. Bueno, Oiga, veo aquí en la pauta que trae en primer lugar el fallecimiento no dice fallecimiento, pero, no, Horst Palman, no, po. El que falleció fue el hermano, ¿no es cierto? no, Jürgen murió yo diría que murió 2014, Ah, ya, ya. ¿Y 2016, cuál, hace cuál de tiempo. todos los Pullman el que murió en Ahora el transcurso de esta semana? Horst Polman, El dueño de Costanera Center. el dueño del Costanera Center, uno lo conoce por el Jumbo. Sí. Y sí, la verdad es que quería que le hiciéramos un pequeño homenaje. Yo no lo conocí personalmente a Horst Polman, pero el homenaje va en línea porque hay mucho que aprender de él. Hay mucho que aprender de los empresarios en general. Los Claro. empresarios en general, dejémoslo sobre la mesa, que los empresarios crean, innovan, emprenden, se arriesgan. Claro, hay algunos por ahí que se salen un poco del rayado de cancha, pero por lo general el empresariado, y especialmente, no sé si especialmente, pero el chileno, ha sido la verdad es que
de gran calidad. Quizás a Horst Polman lo diferencia algo que tal vez muchos lo pueden tener también, pero en él era muy evidente. Tal vez por el mismo negocio que él tenía, ¿Él era que chileno era o el no? retail. ¿Era chileno? No, no era chileno. El, y era su presencia siempre en contacto con sus empleados, con sus clientes, estamos hablando de supermercados. Y él siempre estaba o no siempre, pero mucho en sala, preocupado, con el overol puesto. Efectivamente. Fue una persona realmente impresionante. Entonces, hablar un poco de él, de qué fue qué es lo que hizo en su vida empresarial, a modo de homenaje a un gran empresario que dejó un imperio a través de su vida, Un imperio económico, claro. un imperio económico. Efectivamente, Horst Polman nació en Alemania, en una región que, a ver, la anoté por acá, que está como cerca de Frankfurt, como 200 kilómetros al norte de Frankfurt. Pero se Y, puede, ¿la ¿Mm? tienes anotada por él? Sí, no sé ¿Se puede leer? si la traje. Nació en una ciudad que se llama Kassel, Ah, Kassel. en el estado de Hesse. No era tan difícil. No, si no era tan difícil. Y, y bueno, nació también lo noté por acá, en 1935, o sea, justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, en donde claramente lo tienen que haber pasado terriblemente mal. Ellos son 7 hermanos, así que haber alimentado a una familia de 7 hermanos tiene que haber costado en plena Guerra Mundial. Y en Alemania más encima, en el epicentro. Destruida, digamos. Y así fue como el año 48 los papás de Horst Polman decidieron emigrar de Alemania, y ahí fue cuando se fueron a Argentina. Y en Argentina estuvieron muy poco, estuvieron un par de años, y finalmente en 1950 llegaron a Chile. Llegaron primero a Osorno, después La Unión, y aquí empieza lo entretenido, porque era una familia con muchas dificultades económicas. El otro gran aspecto de Horst Polman y de Jürgen, de su hermano también, en donde aquí estamos hablando de empresarios que no son hijos de magnates, no vienen de Claro, ninguna familia partieron de acomodada, cero. aquí no hay estudios, aquí hay solo trabajo. Y bueno, después de estar en Osorno, primero en La Unión después, se fueron a vivir a Temuco. Y ahí el papá de Horst Polman también lo anoté por acá, pero en el fondo puso un restaurante, una quinta de recreo. El negocio que puso. Un Este, restaurante bailable, digamos. Se podía bailar también. algo por ahí tiene que haber sido, la Sí, verdad es que lo yo desconozco. conozco, aquí hubo dos quintas de recreo, aquí en la Quinta O'Higgins, ¿Ya? que era estupenda, era una de las que había, digamos, Mira, mira, en Constitución hasta los fines de los 60. perfecto. Y bueno, instaló el papá esta quinta de recreo que le llamó Las Brisas. Ah, de ahí partió todo lo... Y ahí partió todo. Eso fue en 1957. Eh, el papá, no, fue un poquito antes. El papá murió en 1957 y ahí Horst Polman y su hermano Jürgen tomaron este negocito. Estamos hablando, auditores, de un negocio pequeño, estamos hablando de una quinta de recreo, estamos hablando de un restaurancito que se vendía quizás qué cosa. En una ciudad, claro, uno puede pensar, claro, pero Temuco es grande. Pero Temuco en esos años no tiene que haber sido ni siquiera más grande que Constitución. Y con un ingreso, con una situación económica de la población bastante menor a la que existe hoy en día en general en el país. Y así fue como se hicieron cargo de esto. Empezaron a vender cositas, qué sé yo, pusieron una mini roticería ahí al lado, hasta que finalmente en 1960 decidieron cerrar este tema de restaurante, este tema de quinta de recreo, y dedicarse a la venta minorista. Y ahí efectivamente es como nace el primer supermercado, que tiene que haber sido un mini Un mini market. mercado, un mini market, Y se llamaba Las Brisas, y se llamaba Las Brisas. en Temuco. Exactamente. Y ahí empezó todo este tema. Posteriormente, bueno, allá empezaron a crecer.
Posteriormente, Se expandieron luego, rápido. se expandieron, llegaron acá a Santiago, empezaron a armar ¿Cómo que acá a o Santiago? sea, Acá a Santiago. Allá. allá, a Santiago, Ah, perdón. no, En el venga. sur se expandieron, ¿ah? Sí, todavía me queda Así son los santiaguinos, po, ese tema mirando en menos a santiaguino. las provincias. Y bueno, se expandieron en el sur. De hecho, Las Brisas es un supermercado que era bastante reconocido en el sur por Sí, varios pues. locales, y etcétera, etcétera. Hasta que decidieron ya empezar con estos negocios en Santiago. Y ahí fue cuando se separaron. Pero se separaron en muy buena lid. Decidieron separar patrimonio, separar negocios. Jürgen se quedó con todo lo que era Las Brisas. Y Horst Pollmann se quedó con el proyecto Jumbo. Todavía no existía el Jumbo, sino que se quedó con el proyecto Jumbo. Y estamos hablando que aquí cuando hablamos de patrimonio y separar los patrimonios, ya, y tú te quedas con esto, yo me quedo con esto, estamos hablando de esos tiempos, no estamos hablando de grandes cantidades de plata ni nada por el estilo. Pero Horst Pollmann tenía un sueño y tenía una visión y era este primer hipermercado en los tiempos en donde aquí en Chile con suerte existían supermercados de tamaño mediano y él decidió construir este Jumbo que está ahí en Kennedy. Y en ese tiempo yo, bueno, ahí ya me empiezo a acordar, pero ese Jumbo lo inauguró en 1976, yo llegué a Mm. los 32 y yo vivía muy cerca de ahí, 1976. 1976. Y yo llegué, Existían los Almac. claro, existían en ese tiempo los Almac, qué sé yo, los Montserrat, Sí. los... Pero los Almac eran más parecidos a los supermercados actuales, o sea, digamos. para los auditores más jóvenes, el Almac es el Pre- pre- predecesor o bueno, predecesor. el anterior al actual líder, que después fue comprada por Walmart. Y bueno, y este paño iba eh, pegado a Kennedy entre Padre Hurtado y casi el estadio palestino. Estamos hablando que en ese tiempo, y yo me acuerdo, en ese tiempo Padre Hurtado ya tenía dos pistas para lado y lado, pero una era de tierra. Ese era más o menos el escenario y él decidió construir ese primer jumbo en este tremendo terreno. Era un hipermercado, sí, era bastante grande Para la época, para la para la época. época, pero de todas maneras mucho más grande que el actual jumbo que existe ahí, porque en todo esto actualmente está el Alto Las Condes. En ese tiempo estaba solamente el jumbo y una cantidad de estacionamientos que, bueno, que aprovechó todo el terreno que tenía ahí para poder hacer estacionamiento. Bueno, y así empezó toda la historia del Jumbo. Después puso el Jumbo de Bilbao. Después se Mm. fue a Bilbao Argentina. con la Tadía parece que estaba. Por ahí Sí. está. No me acuerdo muy Estaba bien. al lado de un terminal de troles. Ah, sí. Sí. A ver. Eh, Después se fue a Argentina. Instaló el primer Jumbo en Argentina. Y bueno, y ahí ya empezó a crecer y etcétera, etcétera. Entonces, Bueno, la verdad es que en Santiago los Jumbo son los más surtidos. ¿Eh? Si uno quiere encontrar cualquier producto que no sea nacional, medio selectivo, medio rebuscado, lo encuentran en los Jumbo. así es. ¿Mm? Así es. Sí, Son, y efectivamente Horst Polman, son muy dentro, bonitos, además. es que eso era lo que sucedía. Me quiero contar un par de historias. Yo me acuerdo cuando era chico, a los niños nos encantaba ir al Jumbo. ¿Y por qué nos encantaba? Porque el fin de semana, particularmente, o desde el viernes en adelante, había una serie de... Me acuerdo que, por ejemplo, había una persona que tocaba el teclado, el órgano, que se yo, armaba como una mini orquesta ahí, lo cual era muy entretenido, era muy ameno ir. Y esa era una de las visiones que tenía Horst Polman, que la sala de ventas de un supermercado tiene que ser algo tremendamente agradable. La experiencia de compra de las personas fue algo que siempre le preocupó en los tiempos en que no era muy importante. De hecho, el lema que existía primero en Jumbo y después en Cencosud, la calidad no cuesta caro, pero siempre enfocándose a calidad. Y claro, tratando de decir, oiga, no va a pagar tanto más por la calidad en los tiempos en que, sí, por los otros supermercados eran liquidaciones, ofertas, esto y esto otro. No, acá la visión
era la experiencia de compra, que la experiencia de compra fuera algo tremendamente agradable, lo que mencionaba, el tema del surtido, y claro, no era raro ver a Horst Polman en la sala, con un delantal, señora, le ayudo a Claro, bueno, señora, le ayudo a llevar o si se veía a alguien medio complicado, le ayudo a llevar las bolsas al auto, ese tipo de funciones bueno, cumplía. algo así te iba a decir, te iba a comentar. Yo conocí un par de personas que trabajaron en Jumbo en Santiago y me decían que que dentro de las instrucciones que tenían era que se atendiera bien a los clientes, que hicieran sentir bien a la gente que los visitaba. Porque no podemos olvidar que en Chile, hasta la fecha, en muchos grandes retail o locales comerciales grandes, hay que pedirle por favor a los dependientes para Sí, que te sí, atiendan. claro. Entonces, Horst Polman fue una de las cosas que observó y instruía celosamente a sus ejecutivos, sus gerentes incluso y subgerentes, que en sus dominios, digamos, tenía que ser la gente bien atendida y tal como tú dices. Esa es la frase, ¿ah? Que se sienta bien la persona, Sí, ¿ah? Se sienta bien atendida también. Y así es. hay una anécdota que no sé si tú la sabes, que en una oportunidad fue a visitar, bueno, deben haber ido en muchas ocasiones, pero en una de esas visitas entró a las oficinas del Jumbo en Buenos Aires. Y en el camino a metros de la entrada del gerente del Jumbo de Buenos Aires, había un papel, así arrugado. Alguien arrugó un papel y lo Y botó. luego todo el suelo. Y delante de él, porque le iba antecediendo el camino, como guiándolo, iba el gerente de Buenos Aires. Pero nadie levantó el papel. Nadie levantó el papel. Lo levantó Horst Polman. Él lo levantó. Y se llevaron Y, una durísima claro, reprimenda después tenía que haber desde el levantado gerente, al claro, gerente. desde el gerente general y todos los que estaban Claro. en la comitiva, digamos. Y tengo entendido que le costó la pega al final, por no haber levantado ese papel del suelo. Porque eso indica algo. Sí, claro. Que Claro, no está en la línea de lo que es no la está en la línea. filosofía de Exactamente. la empresa. Y lo otro que me llamó la atención, Ignacio, que en varias ocasiones en Santiago, cuando asistía a Horst Polman a las reuniones de empresarios, sin ser el más grande ni el más importante de Chile, pero estaba dentro de los grandes, él era el más escuchado. Era muy respetado entre sus pares Muy, muy respetado. y muy querido. Entonces, eso también me llamó la atención. Sí, es que si uno empieza a recorrer la historia de Cencosud, a diferencia de la gran mayoría de los conglomerados empresariales, usted no encuentra ni una yaya. Nunca hay, qué sé yo, uno no encuentra, no, un juicio, una pelea, qué sé yo, por platas aquí, por plata allá, por participaciones, por esto otro. Uno recorre la historia de Cencosud y la verdad es que así abuelo pájaro, pero no se recuerdan ese tipo de situaciones. Entonces, claro, efectivamente era un empresario que su foco era, era el cliente. Su foco era el cliente. De esto, efectivamente, lo único que uno puede encontrar en la historia de Cencosud es que de repente hubo personas que trabajaron con él, y salieron un poco molestos. Pero ¿cuál era el denominador común de esa molestia? Era la exigencia respecto a lo que estaba conversando Al buen recién, trato con las personas, sí. al buen trato con las personas y efectivamente el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Él era un excelente patrón, excelente. Él tomaba a los empleados, les explicaba cosas. Él mismo aprendía mucho de su empleado, armaba equipos Bueno, de ejecutivos. él era el dueño del Costanera Center, po. Sí, claro, Mm. sí, claro. No, para que Cencosud, sepa la gente, po. sí. De hecho, yo tenía una... El Costanera Center, que todavía hoy es el edificio más alto de América del Sur. y de Latinoamérica, yo me atrevería a decir, ¿eh? Ah, no, hay uno en México, me dicen. Ah, hay uno en México. Ya. No, no. Bueno, pero Nos dicen por interno. es un hito importante para un país que no es tan poderoso, digamos. Sí. Bueno, de hecho, yo tengo un amigo que hace mucho, mucho tiempo trabajó en Cencosud.
Y él me contaba eso. De hecho, él trabajó en el área inmobiliaria. En ese tiempo todavía no existía algo que se llama Cencosud Topping, que es, que es la división que controla los malls, que es la parte inmobiliaria, la renta de los locales comerciales, y etcétera, etcétera. Ahí está la propiedad, por ejemplo, del Costanera Center, del Alto Las Condes, bueno, y de todos los malls que Bueno, el son... Alto de las Condes que también son- era él, es del... Sí, pero es era porque totalmente... sí. falleció. Bueno, era de él, sí, efectivamente. Así que, así que sí, rendirle un pequeño homenaje. Bueno, de hecho, en estas charlas de... Hay una anécdota que me acordé. O sea, no es anécdota, sino que algo que él dijo, que fue para, si no me equivoco, para la crisis subprime en estos encuentros de ENADE. Y contó una historia de dos sapitos que iban, qué sé yo, saltando, qué sé yo, y no vieron una jarra con leche y se cayeron los dos sapitos al agua, A la leche. a la leche. Y dentro, un sapito le dice al otro, dice, ya, empieza a patalear y empieza a patalear para mantenerte a flote. Y el otro sapito se empezó a desesperar. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Patalea, hombre, patalea, patalea. Y el otro sapito, no puedo, no puedo. Y de repente se ahogó. El sapito que no pataleó. Y el otro siguió pataleando, pataleando, hasta que logró convertir la leche en mantequilla y ahí pudo apoyarse y saltar fuera de la jarra salvándose. Claro, y a los empresarios les dijo, es hora de patalear, De trabajar, claro, de quiso trabajar. decir. Así que sí, ¿no? Un pequeño homenaje, bueno, algunos números. Esa quinta de recreo en Temuco se transformó en el retail latinoamericano más grande. No hay ninguno más grande. El único más grande es Walmart México, pero Walmart es norteamericano. Sí. Eh, de, ¿Sabe cuánto cuesta Cencosud hoy en día? No, La no. capitalización bursátil de O Cencosud, sea, me quedaría con un supermercado sí, nomás. 7.530 millones de dólares. Eso es lo que cuesta la quinta de recreo hoy en día. Alrededor del 51% es propiedad de la familia. Horst dejó 4 hijos. ¿Usted sabe cuántos años tiene el menor? No, no, no. No, tampoco. No, no. No sabe nada de la... Tiene 6 años. Y Y él Horst tenía Polman murió a los 89 años. Así que hagan las matemáticas, queridos auditores, a ver si Bueno, a ver si a los hay que 83, emularlo nomás, a po. ver si a los 83, Hay que emularlo. claro, exactamente. Oye, me llama la atención esto de lo que tú dijiste, que cuando él se separó con su hermano se quedó con las brisas. Sí, Pero se separaron de buena. sí, sí. Sí. En Chile hay otro caso de dos hermanos alemanes que también se separaron de buena. ¿Quién es? Trotter, Ah, Alvin y Ursus. claro. Sí, Alvin y Ursus Trotter se separaron. Y uno cuando compra pide Trotter nomás, pero dice, ¿ah? La marca ahora dice sí, claro. Alvin y el otro dice Ursus. Así es, así es. Así que bueno, la familia ahora toma el control. Él dejó todo muy testamentado, dejó todo definido, total acuerdo con sus hijos de que lo que van a hacer. Hay uno que está metido en el directorio en forma muy activa, que es el mayor, Manfred. Eh, así que bueno, la verdad es que un homenaje a una persona de trabajo, innovadora, valiente. Y te das cuenta del tremendo aporte que hizo para Chile. Imagínense. Porque estas construcciones del Alto Las Condes, el mismo Costanera Center, son locales de comercio que tienen un atractivo internacional incluso. Hay mucha gente que viene a Chile y va al Costanera a comprar. Muchos argentinos, por ejemplo. Sí, claro. Todos saben que existe. Así es. El Alto Las Condes es precioso, es lindo. Sí. Es un lugar muy agradable. Mucha gente va a pasear y no compra nada. Porque está bien organizado, etcétera, etcétera. Tiene jardines, flores por muchos lados. Cosa que antiguamente no se conocía en Chile. La última. Los almacres eran refome. Los almacres eran fome, sí. La última, pero esto ya roza el mito, ¿no? Esto roza el mito, que efectivamente es cuando se inauguró el Alto Las Condes, que tiene que haber sido alrededor de 1992, 94, por ahí tiene que haber sido. El Alto Las Condes se construyó con un estándar tan alto que
le costó mucho poder empezar a vender. Las tiendas que se instalaron ahí tenían una percepción de carísimas, siendo que, qué sé yo, era la misma tienda que estaba en el Parque Arauco, la misma tienda que estaba en cualquier otro lado, pero por el solo hecho de estar en el Alto Las Condes, le da exclusividad, como que rozaba el lujo, siendo que de repente podía ser una heladería. Es el mismo producto que se compra Claro, y surgió en otra comuna de Santiago, pero a un precio menor. y surgió esa sensación en las personas. Y efectivamente costó mucho al principio. Tanto así de que única y exclusivamente tiene 3 tiendas anclas. En ese tiempo solo se ocuparon 2. Llegó Falabella y llegó Ripley. Y quedaba la tienda ancla más importante. En esos tiempos todavía Cencosud no compraba Almacenes París. Y ahí esa parte Vacío. del mall estaba vacío y estaba vacío y estaba vacío. Y la leyenda cuenta de que Horst Polman tuvo que ir a Estados Unidos y ofrecer gratis, por un tiempo obviamente, pero ofrecerle gratis a JCPenney que se viniera y así fue como llegó JCPenney. Bueno, a JCPenney le fue muy mal y después, bueno, lo ocupó Almacenes París, o actualmente París, que es del grupo Cencosud. Mira qué bonito. Por eso es que debe ser tan querido, ¿ah? Y fue muy respetada por todos los gobiernos de que yo sepa, ¿ah? Fue muy respetado, ¿no? Nunca tuvo problemas con los Era, gobiernos. sí, era muy cercano con Ricardo Lagos, no así con Michel Bachelet. Al pri- al- bueno, de hecho, después del segundo gobierno de Bachelet, Horst Polman fue muy duro con, con Michel Bachelet, la criticó mucho. Pero sí, se llevaba bien con todo el mundo, él no tenía ese problema. Era muy exigente Y cuentan que era con, simpático, además. con el... Cuentan eso, sí, Mm. cuentan eso. Ya pues, usted va a empezar entonces con una quinta de recreo. Exactamente, inauguremos una, pongamos una. Aquí hubo una muy buena quinta de recreo, que se llamaba la Quinta O'Higgins. Estaba aquí en el Cerro O'Higgins. Yo alcancé a conocerla cuando era de muy buen nivel, con música en vivo y con varias terrazas, algunas de restaurante y otras de baile. Era muy bonito, ¿eh? Llamaba mucho la atención. Bueno, nos están haciendo musarañas, como Sí. dije delante, aquí para que vamos a los comerciales. En la billetera desde Constitución, vamos un minutito a los comerciales y volvemos. La billetera en Radio Pentagrama de Constitución es lo que tú estás escuchando y estás viendo a través del fanpage de Radio Pentagrama o en directo a través de la página de radiopentagrama.com, y desde las 15 horas en adelante nos podrás apreciar en la billetera podcast en YouTube. Vamos a continuar con la segunda pata de la billetera del día de hoy y estoy aquí poniéndome los lentes para ver la pauta que trae don Ignacio. Oiga, no me venga con pesadeces, po. ¿Por qué? No, es que como me está ¿Por qué? echando varias tallas por la edad, ahora viene con las licencias de conducir. Esa viene en la pauta, las licencias Sí, de conducir. eso es como de utilidad pública, esa Sí, noticia. No tiene me mucho que ver imagino. con nuestra billetera, sino que No, con sí, nuestra también capacidad de... tiene que ver porque todo el mundo trabaja, para trabajar tiene que viajar Ah, sí, y no, claro. movilizarse y todo. Sí. Y viene, no me venga con las cuestiones de que los viejitos no van a poder conducir y nos van a poner más condiciones, ¿a eso viene? No, 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 Ah, no, ya, no, ya, todo ya. lo contrario. Vamos a terminar como en el directorio de Colo Colo aquí en el programa. No, 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 con respecto a la licencia de conducir hay una buena noticia. No la he analizado más profundamente a ver si tiene alguna consecuencia mala, digamos, pero así en el papel se ve bastante bien. Bueno, había un problema con la licencia de conducir porque no sé aquí en Constitución cómo estaba la cosa, pero había una lista de espera, pero brutalmente grande, que se derivó después de la pandemia, porque por la pandemia se aplazaba la necesidad de renovación, se aplazaba un año, se aplazaba otro año, se aplazaba otro año, hasta que, claro, se empezó a juntar una masa de personas que necesitan renovar su licencia de conducir y que pedían hora y, qué sé yo, tenemos para varios meses más. Y se generó un problema, porque efectivamente, ¿qué hacía un carabinero cuando controlaba a alguien que tenía la licencia de conducir expirada, digamos, vencida?
Y la persona le decía, "Pero si tengo hora, pero tengo hora para 4 meses más. Y además que lo peligroso, porque si por algo existen los controles. Así que estábamos en un zapatostino ahí en ese sentido, hasta que la Asociación de Municipalidades se reunieron con el Ministerio de Transporte y empezaron a tratar de idear alguna solución. Se presionaron al ministerio para que Sí, se sí, llegara a una exacto. solución. Sí, exacto. Exactamente. Además que las municipalidades lo tienen que haber estado pasando bastante mal, Claro. porque, claro, que a uno le digan, sí, no, venga en 5 meses más, chuta, que la molestia es bastante, bastante grande. De hecho, una de las más problemadas era precisamente la municipalidad de Las Condes, que con la tecnología que tiene y etcétera, etcétera, y era la que tenía mayores problemas. Eh, ¿Cuáles son los cambios que se vienen para la licencia de conducir? La licencia de conducir sigue siendo exactamente igual y el examen sigue siendo exactamente igual. Pero ahora uno tiene que ir a sacar o a renovar la licencia de conducir en la municipalidad de la comuna donde uno vive. Ah, Y- bueno. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y si, y, sí, y de hecho, por ejemplo, en mi caso, que en mi caso tengo la licencia de conducir bueno, lo voy a tener que decir, no, pues yo empecé ya, que todavía tengo mi licencia de conducir vigente y es de Vitacura. Claro, yo tengo que hacer mi traslado para acá, ¿de acuerdo? Y ahí ya puedo sacar mi licencia de conducir aquí en Constitución. Desde ahora, desde que se hagan todos estos cambios, voy a poder ir a renovar, no a sacar por primera vez, sino que a renovar a cualquier municipalidad del país. No necesariamente en la municipalidad en donde uno vive. A renovar, no a cambiarse. No, 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 a renovar. Es decir, ya la dirección que aparece ahí es netamente una información y la municipalidad puede recibir a cualquier persona sin pedirle el traslado. Se, se va ese concepto del traslado. Ya. ¿Mm? O sea, el billete se va a ir para allá. Se va a ir, las personas se van a empezar a desparramar, porque van a empezar a buscar qué municipalidad Está me más da cerca. me da una hora más cercana, Claro. cuál está más desocupada, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo muy bueno. Se elimina la necesidad del médico presencial. Al parecer, bueno, ahora están arreglando un poco todas estas modificaciones, pero lo que pareciera que va a resultar es que debe haber un médico en el departamento de licencia de conducir, pero no necesariamente el médico es el que hace los exámenes, sino que puede ser Otra persona, claro. cualquier, Pues eso era obvio. claro, cualquier otra persona. O sea, no tiene que ser el médico el que está midiendo, por ejemplo, la visión, el que está midiendo los reflejos, el que hace la entrevista, etcétera, etcétera. Sino que simplemente tiene que haber un doctor que lleve esa etapa de Mm. la renovación de la licencia. Y finalmente también se permitió, yo no tenía idea que estaba prohibido, se permitió de que las municipalidades puedan implementar módulos móviles Mm. para la renovación. Entonces, por ejemplo, aquí en Constitución, perfectamente la municipalidad puede poner un módulo, qué sé yo, en la playa, en el estadio, en cualquier otra parte que... ¿Cómo se ah, llaman cómo se llaman los carritos esos que venden comida? no, no sé cómo Sí, se llamarán, pero sí, tienen un nombre. ¿Cómo se llaman entiendo. los carritos que venden comida? Oiga, don Hans, usted que le encantan los completos. Food truck. Food truck. Eso van a Claro, tener que instalar. carrito que vende comida. Fruta, food Claro, truck. venden la licencia y al lado venden su completo con una bebida. Sí. Así que esa era una noticia que yo creo que es bastante importante, porque no sé cómo estaba la cosa aquí en Constitución, pero había muchos municipios y muchas personas muy complicadas con este problema de las licencias de conducir. Lo otro que traigo como utilidad pública es los subsidios al crédito hipotecario. Eso es bueno también, ¿ah? Pero te voy a contar una anécdota de la licencia a conducir Bueno, antes de continuar, para no, ¿cómo te puedo? Alivianar un poco el programa. Fíjate que una vez me tocó dar el examen para la licencia de conducir en Valparaíso. Y era un edificio antiguo. Y estábamos en un tercer piso.
un edificio antiguo, medio descascarándose. Te hablo del año 1978, por ahí. Y, y yo di examen para, no me acuerdo, A1, o sea, para poder conducir hasta camión, Camiones. digamos. Porque ahora hay como, antes había como 3 licencias nomás, pues ahora hay como 10, po. Hay harto, sí. Camiones según el peso. Bueno, en ese Claro. tiempo yo era para la... Y estábamos en lo mejor en el examen escrito. Habíamos como 50 personas dentro de la sala de clase, parecía la sala de clase. Y empieza un temblor, compadre. Ah, caray. Un temblor a todo chancho. Salió arrancando el 90% de los alumnos que estábamos dando el examen. Yo me quedé adentro. Una señora se le dio un ataque de histeria, varias señoras. Y después algunos no querían seguir, pues querían que les dieran más rato, más que aquí, que allá. Claro, porque ya habían visto las preguntas, entonces querían arreglarse. Y lo que sí recuerdo que fue la primera vez en mi vida, además del temblorcito que fue bastante fuerte, que salió mal un señor que era chofer de bus. Salió mal. Sí, perfecto. Y estaba desesperado hablando con los examinadores que por favor lo ayudaran, que él trabajaba en eso y no iba a poder seguir trabajando porque sin licencia no podía manejar un bus, No. un bus de pasajeros. De eso me recuerdo, pero lo del temblor fue lo más simpático. ¿Qué le parece? Mire, un temblor en ese tipo de edificios. Sí, una vez me tocó en un ascensor. Chu. Eso fue en Santiago, en la avenida, ¿cuánto se llama? Avenida España. Ahí había oficinas públicas. Y los ascensores eran de esos que tú los abrías con una reja, con unos rejas fierros. Y los cerrabas Sí, perfecto. y partía. ¿Tenía manilla también, don Carlos, no? ¿Ah? ¿Tenía manilla el ascensor, o no? No me acuerdo. No me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que empezó a temblar cuando íbamos en el tercer o cuarto piso. Y el de ascensor quedó trabado entre los dos pisos. Y no, Ay, ay, ay. y no se podía salir. Porque quedamos trabados en la muralla, se veía muralla nomás alrededor. Y un espacio así arriba. Pero ahí no cabía ninguna persona. ¿Y? ¿Y qué pasó? Y ahí ¿Cómo quedamos. salieron? Hay una señora y yo, dentro del ascensor. Y no pudimos salir. La señora le dio una ataque de histeria, que fue lo peor. Porque yo dije aquí nos van a sacar en algún momento. Un poco asustado porque podía llegar la luz y caerse el ascensor, pero controlado. Pero la señora con ataque de histeria. Y eso es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Al final, corrieron el ascensor, ahora que me acuerdo. Lo corrieron los tipos del edificio. Para dejarlo alineado con un piso. No quedó alineado. Pero para poder salir. Ah, ya, perfecto. Lo corrieron, ahí me dio susto, yo pensé que se podía caer. Ampliaron como a medio metro, 60 centímetros la abertura y por ahí nos sacaron. Yo no tenía problema, que era joven. La señora fue un poco más complicado, pero la verdad es que quedar ahí entre dos pisos y mirando las puras murallas, Sí, ya- no, ya- debe ser una claustrofobia. claro, y sin luz, po. Sí, claro. No, sí fue complicado. Bueno, no tiene nada que ver con economía. Esos edificios ya parece que no existen y esos ascensores deben quedar todavía, ¿no? Quizás sí que. Deben quedar. Pero si quedan, los mantienen. Sí, Los mantienen ahí. tienen la pura apariencia, a lo mejor son nuevos por dentro. Claro, No sé. exacto. Exacto. ¿Usted han dado los ascensores en Valparaíso, los carritos esos? No. No, no me Yo subí nunca. anduve varias veces, pero no sé si hoy día me atrevería a subir. No, yo no. Y fui a conocer el Museo Baburiza, que está en un cerro ahí en Valparaíso, porque me habían contado que en ese cerro había algunos cuadros de pintores famosos que habían pintado Constitución. Y efectivamente, había 3 cuadros de marinas pintados en Constitución por Thomas Sommercase. Mira. Están ahí. Yo intenté sacarle una Sí. foto. ¿Y se Bueno, acuerdan en qué parte de Valparaíso está eso? en un cerro, no me acuerdo qué cerro. ¿No se acuerdan? Pero hay que subir en el ascensor. Hay 2 ascensores o 3 nomás. Se sube por el ascensor y ahí, saliendo del ascensor, cerquita estaba este museo, Baburiza. Ya. Y después volví con una máquina fotográfica
para sacarle la foto y cuando viniera a Constitución, mostrárselo a mis coterráneos. Y no me dejaron, señor. Me pillaron. Me pillaron, oiga, gancho. Sacando, Guasito del Sur sacando la foto y no me dieron ninguna explicación. Le dije, ¿pero por qué? ¿Le hace daño el flash al cuadro, a la pintura? No, no. Los tipos de ahí no sabían, pero está estrictamente prohibido sacarle fotografía. Mira, Así que no pude. Bueno, Bueno, anécdotas nomás. Anecdotarios de un viejito. Vamos entonces con la otra noticia que también es vamos. bastante. Sí, La de los créditos hipotecarios, esa está buena. sí, los subsidios a los créditos hipotecarios. Ahí me dejó pillo, me dejó El, pensando. el miércoles en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se aprobó en general el proyecto de ley para implementar un subsidio a los créditos hipotecarios. ¿Por qué viene este subsidio? Bueno, por razones obvias, las tasas están tremendamente altas como para que los auditores tengan una relación. Hoy en día una tasa hipotecaria, bueno, dependiendo del crédito y etcétera, etcétera, pero debe ser un promedio alrededor de 4,5% al año, UF más 4,5%. Antes de la insurrección, estamos hablando de durante el 2019, las tasas eran 1,8%, 2% máximo, bueno, ahora estamos a más del doble. ¿Qué es lo que originó eso? Que se encareciera absolutamente la compra de viviendas y por lo tanto el mercado se empezó a estoquear con una serie de viviendas, departamentos, y etcétera, etcétera, que no pueden vender. No se venden. Y que las personas tampoco, o sea, no las pueden vender porque las personas no las pueden comprar. ¿Por qué? Porque las tasas están muy altas y además la situación económica del país ha hecho de que los bancos sean más exigentes con los niveles de sueldo de las personas que antes, qué sé yo, con un 10% de pie ya estábamos. Hoy en día ya prácticamente no, hay que tener al menos el 20% como para recién sentarse en un banco o poder entrar a un banco a conversar sobre Un crédito solicitar un hipotecario. crédito hipotecario. Bueno, Esto, nuestros auditores tienen que saber que la no venta de este tremendo stock de departamentos que hay construidos y no vendidos es un problema muy serio, porque claro, eso significa que no se sigue no, se construyendo. estanca todo. Y es la Claro, construcción en Chile la que da más trabajo, así mayor es. cantidad de trabajo. Eso Así nomás es. quería, Sí, sí, sí. disculpe haberla interrumpido. Sí. Bueno, de hecho, especialmente en Santiago, en Viña, las inmobiliarias, como no vendían, efectivamente tuvieron que cambiar un poco el rubro y destinar los edificios completos a arriendo para poder salvarlo. Si no, no le pueden pagar a los bancos, no le pueden pagar absolutamente a nadie, tuvieron que reestructurar mucha deuda. No, el problema fue bastante serio y sigue siendo muy serio porque en este momento los stocks de viviendas nuevas es muy, muy alto. Ese era el contexto en donde nace este subsidio a las tasas, a los créditos hipotecarios, que en el fondo lo que se hace es subsidiar la tasa, ¿de Ah, acuerdo? ya. Pero ahora vamos a explicar en qué consiste. Pero ¿cómo y quién va a pagarlo? El subsidio. El Estado. El Estado. El Estado. Ahora, ¿cuántos subsidios Pero disculpa, pero vamos primero, partamos por la base. ¿Ok? Lo va a subsidiar y eso no se paga. No, es un Ya, subsidio. es un regalo. Exactamente, Ya. es un regalo. ¿Cuántos créditos se van a subsidiar? 50.000 créditos, lo cual, según Hacienda, equivale a alrededor del 75% del stock que existe en este momento estancado, que no se vende, no se vende y no se vende. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos Para postular al crédito. para postular a ese subsidio? Ah, al subsidio. Al subsidio. Que lo que yo estoy comprando sea primera venta. O sea, que la vivienda sea nueva, que nunca la inmobiliaria, que es la dueña, que lo construyó, digamos, nunca haya vendido antes ese O inmueble, sea, el esa primer propiedad. dueño, primer dueño. Primer dueño. Y que el valor sea menor a 4.000 UF, que son alrededor de 155 millones de pesos. Abarca bastante en ese sentido. Eh, Mm, Ahora,
¿Cuánto el subsidio? Hay otras cosas que quiero mencionar que son paralelas, porque bueno, el 10% de los subsidios, o sea, 5.000, van a estar reservados para compra de primeras viviendas, o sea, tiene que ser una vivienda nueva y además, Que el si usted la comprador, quiere comprar, no puede tener otra. que sea la primera vivienda. ¿Ya? El 10%, o sea, 5.000 subsidios, se van a aplicar única y exclusivamente a eso, y además, esa vivienda que usted quiere comprar no puede costar más de 3.000 de UF. ¿De acuerdo? Hay unos requisitos del Decreto Supremo 15. 3.000 nomás. 3.000 nomás. O sea, 120 palos por ahí. Ese 10% se reserva con con esas indicaciones, digamos. Aquí además entra el FOGAES. Y el FOGAES ¿Qué es eso? es el fondo, no traje el desglose, ¿eh? Pero es el fondo de garantías, no recuerdo muy bien, pero es un fondo. ¿Ya? Y ese fondo garantiza el crédito hipotecario hasta en un 60% del valor de la vivienda. Y por un plazo que no sea mayor a 15 años, un plazo que sea la mitad, no mayor a 15 años. Entonces, ese 10% va con bastantes regalías en ese sentido. Ahora, ¿cuánto es el subsidio? Me va a preguntar a usted. Bueno, ¿de qué se trata el subsidio? El subsidio es a la tasa de interés. Es decir, si el banco viene y usted se sienta y el banco le dice, ya, mira, yo te puedo dar un crédito hipotecario con tasa UF más 4,5, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? Lo va a subsidiar en 60 puntos base. Usted me va a decir, Ignacio, ¿qué es lo que son 60 puntos base? 60 puntos base son un 0,6%. Es decir, va a pasar de una tasa de 4,5 a una tasa de 3,9. Todo esto más UF, todo esto es real. ¿De acuerdo? De eso se trata el subsidio. Yo hice unos cálculos y la verdad de las cosas que sí ayuda, pero aquí estamos Pero es hablando, re poco. sí, yo estoy haciendo unos cálculos y ayuda, sí, sin duda que ayuda, pero su cuota va a disminuir en alrededor de un 5%. Sí, pues re poco. O sea, por ejemplo, si usted compra una propiedad de 4.000, si el crédito es, por ejemplo, por 3.000, un crédito por 3.000 típico a 20 años, con este subsidio, efectivamente se va a estar ahorrando alrededor de una UF mensual. Eso es lo que se va a ahorrar. Con ese nivel de deuda. Pues, si es menos, obviamente el ahorro va a ser menos, y si es más, el ahorro va a ser más. Pero en eso varía más o menos la cuota, en un 5%. Entonces, ¿es infartante? No, no es tan infartante el subsidio. ¿Ayuda? Sí, por supuesto que Pucha, ya ayuda. habíamos partido re bien, yo me estaba ilusionando, Sí, fíjese. habíamos partido bien, pero efectivamente de eso se trata. Pero, ¿sabes por qué no me gustó nada al final? Porque las dificultades para obtener el crédito no han variado. no, Entonces, no van a variar. aquí, Una sí, una va a variar. Porque recuerde que los bancos tienen como criterio general, digamos, pero se analiza de otra forma, pero que el ingreso familiar de quienes están comprando, o el ingreso personal de quien quiere optar a un crédito hipotecario, tiene que ser 4 veces la cuota del crédito que se está involucrando. O sea, usted tiene que ganar 4 veces más. Si su crédito es de 300.000 pesos, el banco le va a exigir unos ingresos líquidos de al menos 1.200.000 pesos mensuales. ¿Mm? Eso cambia, porque si estoy pagando un 5% menos, claro, efectivamente los requisitos en cuanto a ingresos mensuales van a bajar, pero re poco. pero bajan. No, si no estoy diciendo que sea excelente este tema, pero sí al menos ayuda en algo. No es difícil postular. De hecho, encontré otras cosas que están bastante importantes, pero no las indagué más. Pero, por ejemplo, déjeme ver, por aquí lo anoté, se prorroga el programa de apoyo a la construcción. Hay un programa de apoyo que es un subsidio, pero ese ya es un subsidio directo, que apoya a las personas que tienen un terreno y que se quieren construir una casa. Eso había terminado, entiendo, el 31 de diciembre y se prorrogó hasta
hasta el 31 de diciembre de este año, del 2025. Que eso también es una buena noticia. ¿Cómo se va, según Mario Marcel, cómo se va a cubrir porque ya no hay plata en el Estado, entonces, Sí, esa es otra pregunta. porque el Estado, claro, es un subsidio, o sea, me baja la cuota, pero el Estado es el que le tiene que pagar al banco ese diferencial. Y dijeron que básicamente esto se va a cubrir con el exceso de IVA de todas las compras de las viviendas nuevas. Así Debe que ahora, ahí claro, debería calzar. sí, claro, ahora le pusieron IVA. Exactamente. De hecho, los 60 puntos bases pueden estar en relación con lo que se espera recaudar Mm. de IVA. Así que es una por otra las cosas. Pero esa es la noticia y claro, no es tan infartante este tema, pero como les decía, ayuda. Ya, ¿qué otra trae? No, lo último que quería mencionar es que esta semana fue una semana particularmente dura para las bolsas, en especial las bolsas norteamericanas. Estuve haciendo unos cálculos desde el 19 de febrero, pero esta semana fue muy, muy duro, pero desde el 19 de febrero vienen las caídas. Y estamos hablando que Estados Unidos está cayendo, las bolsas estadounidenses, el Standard Poor's cayendo un 10% desde el 19 de febrero, el Nasdaq un 13%, el Dow Jones un 8,5%. Es un periodo muy, muy cortito en donde las caídas son muy abruptas. El resto del mundo, más o menos, qué sé yo, bueno, Europa ha agarrado un poco de estas caídas, Japón también, eh, México también, Brasil también. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En primer lugar, estas caídas nos pegan, por supuesto que nos pegan. Mucha de nuestra plata, especialmente quienes tenemos ahorros en la AFP, están invertidas en esos mercados, especialmente en Estados Unidos. Hoy día un día muy bueno, sí, en Estados Unidos. Pero están invertidas y hemos perdido mucha plata. En el mundo de las inversiones, y especialmente en el mundo de las inversiones del largo plazo, van a haber pérdidas, van a haber pérdidas estacionales. Y siempre va a ser así. Y lo que uno tiene que hacer es quedarse tranquilo. ¿Se acuerda de los tiempos? No, sí, bueno, mira, qué bueno que tú lo dijiste, porque yo te iba a decir, si tú tienes un ahorro a plazo y un día pierdes y otro ganas, a lo que sacas cuenta al final es el año. En el año cuánto perdí o cuánto gané. No, porque en un mes no ganas, no quiere decir que estás perdiendo, porque en otros meses has ganado mucho. Sí, claro. Entonces, eso es por un lado. Pero además, respecto a lo que tú comentaste de Estados Unidos, yo estuve viendo las explicaciones de economistas que no son necesariamente yanquis, son europeos, pero economistas. Ujú. Anoche nomás estuve leyendo, escuchando y viendo en YouTube de tres economistas, un español, dos españoles y no me acuerdo qué otro país era el otro señor. Y dicen que, en resumen, esta caída era esperada de las bolsas en Estados Unidos, porque están en una etapa de transición. Hay una transición económica en Estados Unidos. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, Que la gatilla los aranceles. pero ya hay dos o tres rubros, digamos, que ya en la última semana empezaron a funcionar mucho mejor que antes, digamos. ¿Ah? Lo ganadero, no me acuerdo, mira, en este minuto no me acuerdo, pero son tres rubros ya bien importantes que ya están saliendo adelante con mucha fuerza, ¿ah? Sí. Con mucha fuerza. Los tres economistas que vi dijeron que si se mantiene las reformas financieras como ya están empezando a funcionar, van a ganar mucha plata los norteamericanos. ¿Mm? Yo estoy bastante positivo a lo que va a ser Estados Unidos, pero, pero Es el mundo que está medio preocupado. claro, es el mundo el que está preocupado. Nosotros estamos preocupados por el lado del cobre. Las aranceles, claro. Los viñateros ahí con sus vinos Mm. están bastante contentos con estos aranceles de 200% que le van a aplicar a los vinos europeos, pero también muy cautos. Me gustó mucho cuando leí la noticia, porque están muy cautos, no va a hacer llegar y aprovechar el mercado estadounidense
sino que todo más controlado. Mira, Eh, mira, yo te voy a contar que hace como el año 2012 fui a visitar un hijo que tengo que vive, un hijo que vive en Estados Unidos. Y estaba muy molesto con Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger había sido, o todavía estaba, parece, de gobernador de California. Y entre otras de las cosas que dijo en su campaña fue que no se le compraran más frutas a Chile, porque le estaban haciendo una competencia a las frutas californianas. Mira, Así que cuidado, cuidado. Y eso que teníamos estaciones distintas. sí, claro. California está en invierno cuando nosotros estábamos en verano. Y sin embargo, ya este actor que todos conocemos, en esa época, ya no quería que se le compraran frutas a Chile. Y eso que Bueno, era totalmente estacionario. no sabía que Terminator Nos quería terminar. nos quería terminar acá. Oye, son malas Así también. que, sí, sí, sí. Así que, Oye, ahora estoy viendo más que musarañas, estoy viendo sí. esos monitos que implican ofensas graves. Sí, no, bueno, así que ese era, le quería dar ese consejo a todos los auditores. No se apaniquen, no hagan cambios de fondo. Si tienen ahorros que no son AFP, sino que son sus ahorros y están invertidos en alguna parte, no hagan movimientos. Eso lo único que significa, lo único que resulta es perder plata. Claro, por supuesto. No le haga caso entonces a los agoreros de siempre, sobre todo si son medios políticos, porque va a perder. No le haga caso. Muy buenas tardes, que lo pasen todos muy bien el fin de semana. Don Ignacio, que le vaya muy bien. Usted, como siempre, se va a portar bien el fin de semana. O sea, va a asistir a 2 o 3 cócteles nomás. Y no, si se ríe porque sabe que es cierto. Pero así es la gente. Así son estos economistas, trabajan, pero a la vez lo pasan bien. Bueno, si esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Ya, don Carlos, un abrazo. Hans, Saludos a los auditores y bueno, ya hasta el próximo viernes. el próximo viernes a las 14 horas, pero nos puede ver desde las 15 horas en adelante, hoy día en YouTube, si es que que se le quedó algo en el tintero. Muchas gracias a todos, que lo pasen muy bien. Hasta luego.